Meghan y Andrew estuvieron ligados mucho antes de que ella conociera a Harry. Y sí, casi perdí la compostura al verla entrar con tanta facilidad en el círculo real. Sinceramente, me alivia que por fin la verdad salga a la luz. En lo más profundo de los pasillos sombríos de Windsor, donde los secretos han flotado durante siglos, una sola conversación quebró la frágil calma de la monarquía británica. Era una tarde otoñal envuelta en niebla cuando Sarah Ferguson, la duquesa de York, se sentó para lo que debía ser una charla rutinaria sobre sus últimos proyectos. Pero en cuanto las cámaras empezaron a grabar, sus palabras atravesaron el ambiente como un trueno, revelando fisuras en la fachada real que nadie había previsto. Habló con una mezcla de alivio y determinación, insinuando conexiones enterradas hace años que entrelazaban a la familia de maneras inesperadas. El país contuvo la respiración mientras sus declaraciones se extendían por los titulares, avivando susurros que llevaban años latiendo hasta convertirse en tormenta. Sarah, a menudo vista como la franca outsider que nunca abandonó del todo la órbita real, escogió su momento con precisión. En los últimos meses había enfrentado dificultades propias, desde problemas financieros hasta las consecuencias persistentes de las controversias de su exmarido, el príncipe Andrew. Informes de medios como The Sun detallaban cómo cadenas estadounidenses la buscaban para una entrevista explosiva, con ofertas de 6 cifras tras su desalojo de Royal Lodge. Ese contexto creó el escenario perfecto para que abordara no solo su situación, sino también los destinos entrelazados de otros miembros de la familia. Sugirió antiguas implicaciones, insinuando que ciertas personas habían coincidido de formas que precedían al conocimiento público, dejando a la monarquía expuesta en un momento en que la unidad era crucial. La entrevista se volvió viral rápidamente, con clips difundidos en plataformas como X, donde usuarios analizaban cada pausa y matiz. Publicaciones de cuentas dedicadas al análisis de la realeza amplificaron el drama, comparándolo con crisis históricas en la institución. Lo que la hizo verdaderamente incendiaria fue la insinuación de vínculos ocultos capaces de empañar reputaciones ya debilitadas. Mientras el público asimilaba sus palabras, surgieron preguntas inquietantes. ¿Hasta dónde llegaban esas conexiones? ¿Y qué implicaciones podía tener para la generación más joven, incluido el príncipe Harry, que había abandonado sus funciones reales en medio de polémicas propias? No se trataba solo de rumores. Tocaba un punto central: la responsabilidad dentro de la familia real. Las declaraciones de Sarah llegaron en un momento crítico, después de años de escrutinio mediático sobre la monarquía. Desde la relación de Andrew con Jeffrey Epstein, que lo llevó a retirarse de la vida pública en 2019 tras una desastrosa entrevista con la BBC, hasta la salida mediática de los Sussex, la institución había sido golpeada por revelaciones constantes. Su decisión de hablar ahora parecía calculada, quizás una respuesta a su propia marginación, tal como señalaban reportes de Cosmopolitan que mencionaban su interés en una entrevista de venganza valorada en millones. El palacio guardó silencio, aunque voces internas murmuraban que las repercusiones podrían redefinir alianzas dentro de la familia. A medida que la historia avanzaba, quedó claro que no se trataba simplemente de un desahogo personal, sino de un reflejo de tensiones persistentes entre tradición y modernidad, lealtad y supervivencia propia. Sarah, que había enfrentado sus propios escándalos en los años 90, incluidas las célebres fotos del episodio del dedo del pie, se presentó como una portavoz de la verdad. Sus palabras abrieron una caja de Pandora, obligando al público a enfrentar realidades incómodas sobre el poder, el privilegio y las fallas humanas que se esconden bajo las coronas. Lo que siguió pondría a prueba la resistencia de la institución, involucrando incluso a figuras como Catherine, cuya presencia constante se había convertido en un faro en medio del caos. Las acusaciones no surgieron de la nada. Se alimentaban de una red de especulaciones que había crecido silenciosamente con los años. Susurros sobre vínculos entre Meghan Markle y el príncipe Andrew aparecían en medios marginales y foros online, a menudo asociados con narrativas más amplias sobre círculos elitistas. Si bien nunca existió evidencia concreta que confirmara una relación personal, los rumores ganaron impulso debido a conocidos en común y encuentros en ambientes de alta sociedad. Fuentes como hilos de Reddit y videos de YouTube especulaban sin freno, aunque reportes serios insistían en la ausencia de lazos directos más allá de los familiares. La vida de Meghan antes de entrar en la realeza,
como actriz en Suits, la situaba en la órbita de Hollywood, un espacio donde los caminos podían cruzarse indirectamente con figuras internacionales. Andrew, por su parte, había tejido una red propia como enviado comercial, viajando con frecuencia y relacionándose con influyentes de múltiples sectores. Informes de News International aclararon que Meghan no tenía ninguna relación con Andrew fuera de ser la esposa de su sobrino, desmontando afirmaciones sensacionalistas. Aún así, la conversación online persistía, con publicaciones en plataformas como IMDb que retomaban viejas especulaciones vinculadas a supuestos eventos previos a su boda de 2018. El escándalo Epstein proyectaba una sombra duradera, y la amistad de Andrew con el financiero provocó un escrutinio feroz. La propia Sarah había tenido contactos con Epstein, llegando a llamarlo un amigo supremo en correos electrónicos que resurgieron, según señaló Express. Meghan, en cambio, jamás apareció involucrada en esos documentos. Los intentos por relacionarla con el caso provenían casi siempre de fotos mal identificadas o conjeturas sin fundamento. Aún así, la narrativa continuó circulando en tabloides y en vídeos de YouTube que proclamaban supuestos vínculos secretos respaldados por pruebas, aunque sin verificación alguna. La entrevista de Sarah reavivó esas brasas, y su alivio al decir que la verdad por fin salía a la luz, fue interpretado por algunos como un guiño hacia dichos rumores. En realidad, sus palabras parecían apuntar más a los escándalos generales de la familia, ya que ella había defendido públicamente a Meghan en el pasado, diciendo a Vogue Arabia en 2019 que entendía su dolor mediático y la describía como moderna y fabulosa. Esta dualidad subrayaba la complejidad del momento. La empatía de Sarah hacia figuras externas como Meghan contrastaba con su instinto protector hacia su exmarido. A medida que surgían más detalles, la atención giró hacia el impacto de estos rumores en el círculo íntimo. La conciencia de Harry sobre este murmullo constante, avivado por medios como The Mirror, que comentaban lo angustiante de tales insinuaciones, añadió nuevas capas de tensión. El supuesto vínculo, de ser cierto, habría ocurrido antes de que Meghan ingresara a la familia real, lo que planteaba dudas sobre transparencia y confianza. Pero, al no existir pruebas, la historia permanecía como un espectro que acechaba la imagen de la familia, recordando los peligros de las versiones sin verificar en plena era digital. El impacto fue sísmico cuando todo el alcance de las insinuaciones salió a la luz. Personas cercanas describieron una confrontación tensa en la que ese pasado insinuado fue expuesto ante el príncipe Harry, dejándolo desconcertado. Mientras publicaciones en Facebook y canales de YouTube dramatizaban la escena, los medios confiables se centraron en el costo emocional más que en asuntos no comprobados. Harry, ya adaptándose a su vida fuera de la realeza, se vio enfrentado a preguntas sobre lealtad y legado. Meghan reaccionó con profunda angustia, según análisis de medios como Radar Online, que exploraban cómo tales acusaciones afectaban su imagen pública. Ella siempre negó categóricamente cualquier conducta inapropiada y emprendió acciones legales contra difamaciones, como las mencionadas por Yahoo en relación con el Daily Mail. La devastación no solo provenía de los rumores, sino también del momento en que surgieron, justo cuando intentaba reconstruir su marca mediante proyectos como American Riviera Orchard. La revelación intensificó fracturas existentes. Las conversaciones en Facebook que mencionaban el deseo de Harry de demandar por los rumores vinculados a yates evidenciaban su postura protectora. Sin embargo, la narrativa continuaba alimentándose por obras como Entitled de Andrew Looney, que abordaban advertencias internas y dinámicas familiares. Este episodio obligó a un reajuste, con informes que señalaban que Meghan buscaba distanciarse de ciertos miembros de la familia. En el palacio, las repercusiones se sintieron profundamente. Charles, que lidiaba con el desalojo de Andrew, veía paralelismos en la gestión de escándalos. Así, el foco pasó a preservar la institución central, subrayando cómo revelaciones personales podían minar la estabilidad colectiva. Sarah Ferguson, duquesa de York, siempre ha sido una figura compleja dentro de la narrativa real, moviéndose entre la lealtad familiar y una franqueza sin filtros. Convertida en pieza clave de este drama, su reciente entrevista actuó como el detonante que llevó tensiones latentes a la superficie. Llamada en su momento la rebelde real tras su sonado divorcio de Andrew en 1996,
Sarah reconstruyó cuidadosamente su imagen pública con una prolífica carrera como autora, filántropa y figura mediática. Ha publicado más de 50 libros, desde literatura infantil hasta memorias como Finding Sarah, donde relató sus luchas con el peso, las finanzas y el escrutinio público. Sin embargo, sus reveses recientes la han empujado hacia una mayor apertura. Por ejemplo, informes de Fox News detallaron cómo los escándalos continuos de Andrew provocaron pérdidas en su carrera, incluyendo la retirada abrupta de su libro infantil Flora and Fern por parte de su editorial debido a la controversia. Esta presión económica, sumada a su desalojo de Royal Lodge, la residencia que compartía con Andrew, alimentó especulaciones sobre sus motivaciones, especialmente tras reportes de Cosmopolitan que mencionaban su interés en conceder una entrevista millonaria como forma de venganza contra el rey Carlos. Sus declaraciones en la entrevista explosiva, aunque no confirmaron de forma explícita ningún rumor sobre supuestos vínculos, sí transmitieron un evidente alivio por ver la verdad salir a la luz, según múltiples análisis en YouTube que examinaron su tono y sus insinuaciones. Históricamente, Sarah ha sido una defensora abierta de Meghan Markle, subrayando similitudes entre sus trayectorias como mujeres que llegaron a la familia real desde fuera del sistema. En una entrevista con Vogue Arabia en 2019, expresó una profunda empatía al afirmar: «Debe ser muy difícil para Meghan, y me identifico con ella. Creo que es moderna y fabulosa». Ese sentimiento se repitió en años posteriores. En 2023, volvió a respaldar la decisión de Harry y Meghan de alejarse de sus funciones reales, declarando a la revista People que no emitía juicio alguno sobre ellos y elogiando la vida tan bonita que habían construido en California, insistiendo en cómo Meghan había hecho tan feliz a Harry. Las experiencias de Sarah con la prensa, desde el escándalo del Tou Soo Kim en 1992 hasta sus problemas financieros y sus vínculos con Epstein, reflejaban el escrutinio feroz que Meghan enfrentó, generando una empatía genuina que Sarah ha expresado en repetidas ocasiones. Sin embargo, su postura ha mostrado matices y variaciones sutiles con el tiempo, revelando una perspectiva más compleja. Por ejemplo, un análisis de YouTube en 2021 señaló un breve periodo en el que Sarah pareció alinearse con críticos como Piers Morgan tras la entrevista de Oprah, enviándole mensajes de apoyo antes de volver a elogiar públicamente a Meghan, incluso respaldando su libro infantil The Bench. También han surgido pequeños dardos indirectos, especialmente en momentos familiares importantes. Informes de MSN y The Mirror mencionaron la molestia de Sarah cuando Harry y Meghan anunciaron su embarazo el mismo día de la boda de la princesa Eugenia en 2018, interpretándolo como un intento de eclipsar el evento. Estos episodios revelan su instinto maternal protector hacia sus hijas Beatriz y Eugenia, quienes, pese a las tensiones con el resto de la familia, han mantenido cercanía con los Sussex. Otra capa que influye en su postura actual son sus recientes problemas de salud, que tal vez hayan suavizado su visión o reforzado su determinación por la autenticidad. Tras ser diagnosticada con cáncer de mama en 2023 y melanoma maligno a inicios de 2024, Sarah ha utilizado estas experiencias para concienciar sobre la salud, apareciendo en programas como Loose Women para relatar su proceso. Esta vulnerabilidad podría explicar su disposición a hablar ahora, en medio de la frustración por su desalojo de Royal Lodge, advirtiendo, según The Telegraph, que podría revelar secretos guardados durante décadas si la presión continuaba. Su lealtad inquebrantable hacia Andrew, incluso después de que él se retirara de la vida pública tras la entrevista de BBC Newsnight en 2019 y los posteriores acuerdos legales, refuerza su papel como defensora familiar. Desde esta posición, Sarah se presenta como un puente entre el núcleo tradicional de la monarquía y sus miembros más distanciados. Sus palabras no fueron simplemente una catarsis, sino un llamado a la transparencia en una institución acostumbrada a la opacidad. Esta evolución, de defensora férrea a comentarista matizada, refleja su resiliencia y los cambios internos dentro de la Casa de Windsor. La historia de la monarquía es un tapiz tejido con poder, privilegio y peligro, donde los escándalos han puesto a prueba la resistencia de la corona una y otra vez. Desde intrigas medievales hasta tormentas mediáticas modernas, los deslices personales han eclipsado reinados enteros, trazando paralelos inquietantes con el caos actual provocado por las revelaciones de Sarah Ferguson.
Estos episodios demuestran un patrón recurrente: relaciones ocultas, traiciones públicas y un escrutinio implacable que convierte fallas humanas en crisis institucionales. Así como hoy los rumores sobre supuestos vínculos entre el príncipe Andrés y Meghan Markle circulan en tabloides y redes sociales, antiguas controversias tambalearon los cimientos de la Casa de Windsor y de sus antecesores, obligando a la institución a adaptarse o arriesgarse a perder relevancia. Basta recordar la crisis de abdicación de 1936, cuando el rey Eduardo VIII renunció al trono para casarse con Wallis Simpson, una divorciada estadounidense. Aquel romance no solo dividió a la familia, sino que desafió las doctrinas de la Iglesia de Inglaterra y provocó una convulsión constitucional que redefinió la línea sucesoria. El escándalo reflejaba las rupturas familiares actuales, donde las decisiones personales chocan con los deberes reales. Así como Harry optó por apartarse debido a sus propias dinámicas matrimoniales, la historia de Eduardo muestra cómo los asuntos amorosos pueden desestabilizar a la monarquía, un patrón que resuena en las asociaciones de Andrés, que lo han apartado por completo de la vida pública. Al profundizar en el pasado, la era Tudor ofrece ejemplos contundentes, como los sucesivos matrimonios y ejecuciones de Enrique VIII. Su obsesión por obtener un heredero varón llevó a la decapitación de Ana Bolena bajo cargos de adulterio y traición, escándalos que fracturaron alianzas políticas y religiosas en toda Europa. Esta búsqueda implacable de deseos personales guarda paralelismos con las luchas modernas de la familia real frente a rumores de infidelidad, como el prolongado romance entre Carlos y Camila, que erosionó la confianza del público durante la vida de Diana. La propia Diana quedó atrapada en polémicas, desde su explosiva entrevista de Panorama en 1995 revelando los problemas de su matrimonio hasta sus relaciones extramaritales que alimentaron un frenesí mediático que culminó trágicamente con su muerte en 1997. Estos episodios muestran cómo los escándalos de amor y traición pueden humanizar a los miembros de la realeza y, al mismo tiempo, empañar su aura. Aún antes, la dinastía Plantagenet experimentó conflictos como el favoritismo de Eduardo II hacia Piers Gaveston, un vínculo que provocó rebeliones nobiliarias y contribuyó a su deposición en 1327. Ese favoritismo recuerda a las amistades controvertidas de Andrés, que han generado escrutinio legal y ético, señalando cómo las alianzas con figuras influyentes pueden desencadenar desastres. Durante el período georgiano, el futuro Jorge IV contrajo en 1785 un matrimonio secreto con María Fitzherbert que violaba la Royal Marriages Act, creando una red de engaños que anticipó futuros enredos, como los escándalos financieros y fotografías comprometedoras que marcaron a Sarah Ferguson en los años 90. Más recientemente, los Windsor han sorteado una oleada de controversias, desde el romance prohibido de la princesa Margarita con Peter Townsend en los años 50 hasta las cintas de Skillygate con conversaciones íntimas de Diana en los 90. El siglo XXI trajo los vínculos de Andrés con Epstein, que desembocaron en su retirada de funciones en 2019 tras una entrevista desastrosa, así como accidentes de caravana relacionados con Sophie y Carlos que reavivaron preguntas sobre la responsabilidad real. Estos episodios encuentran eco en las batallas mediáticas de los Sussex, donde rumores sin verificar intensifican divisiones, tal como se observa en debates en línea y libros que examinan la dinámica familiar. La relación de Andrés con Epstein, sellada con un acuerdo en 2022, se enlaza directamente con la narrativa actual, en la que las palabras de Sarah sobre la verdad saliendo a la luz generan una sensación de catarsis en medio del daño persistente. Su divorcio de Andrés en 1996, tras diversos escándalos, también se compara con la salida de Harry y Meghan, como señalan foros públicos, Times of India y otros medios que enumeran estos sobresaltos, incluidos asesinatos medievales y golpes de Estado, recordando que la realeza siempre ha convivido con una dualidad entre grandeza y vulnerabilidad. Este ciclo repetitivo demuestra cómo las acciones individuales generan ondas expansivas cuyo impacto, en la era mediática actual, se multiplica con una velocidad devastadora. La saga actual encaja en este patrón, convirtiendo susurros en espectáculos globales y poniendo a prueba la resiliencia de la monarquía en una época dominada por la información instantánea. Sin embargo, la historia también demuestra que existe capacidad de recuperación. Los escándalos se desvanecen,
pero la institución se adapta, a menudo saliendo fortalecida gracias a reformas o a un renovado apoyo público. En medio del desgaste provocado por las polémicas, Catherine, la princesa de Gales, se alza como un pilar firme para la corona. Su compromiso inquebrantable con causas significativas no solo ha reforzado la imagen real, sino que también ha equilibrado las narrativas más turbulentas de la familia mediante iniciativas emblemáticas como Shaping Us, lanzada en 2023 para destacar la importancia crucial de la primera infancia. Con este programa, ha redirigido la atención pública hacia el impacto social positivo, promoviendo la idea de que los primeros 5 años definen el bienestar a largo plazo, un mensaje que ha recibido amplio reconocimiento y ha involucrado a expertos, empresas y comunidades en la construcción del futuro. Su defensa se extiende profundamente a la salud mental y al apoyo contra las adicciones, donde su labor como patrona de entidades como Forward Trust demuestra su participación directa. En una reciente visita a la prisión HMP Highdown en Surrey, conoció de primera mano cómo la organización ayuda a personas del sistema penitenciario que luchan contra el abuso de sustancias, subrayando la rehabilitación por encima del juicio. Allí pidió abiertamente que la sociedad muestre compasión y amor hacia quienes padecen adicciones, reclamando el fin del estigma que bloquea la recuperación, un mensaje que resuena especialmente en medio de las controversias reales y la posiciona como una voz de empatía y progreso. Su portafolio benéfico es amplio y diverso, e incluye patronazgos como el Centro Anna Freud para la Salud Mental, Action for Children y Sportsaid, reflejando su dedicación a grupos vulnerables, desde jóvenes deportistas hasta familias en crisis. Un gesto conmovedor de 2018 fue su discreta donación de 7 pulgadas de cabello a Little Princess Trust para fabricar pelucas destinadas a niños en tratamiento contra el cáncer, una acción realizada lejos de los focos que reafirma su genuina sensibilidad. Incluso frente a las tensiones familiares persistentes, como los problemas legales y de reputación de Andrés, Catherine ha tendido puentes para preservar la unidad. Se ha informado que invitó a las princesas Beatriz y Eugenia a su servicio anual de villancicos, ofreciendo apoyo a las hijas de Andrés pese al impacto del caso Epstein, un gesto que revela su habilidad para unir cuando presiones externas amenazan con fracturar. Analistas y observadores destacan su elegancia bajo una presión inmensa, señalando cómo mantiene cohesionada a la familia en la era posterior a Isabel II. Tras una semana agotadora de compromisos públicos, su determinación volvió a brillar al pronunciar apasionados llamados en favor de los padres y retomar sus funciones con esplendor pese a tensiones personales e institucionales. En momentos de crisis, como el deterioro por las asociaciones de Andrés o las disputas más amplias relacionadas con los Sussex, la serenidad de Catherine calma al público y demuestra su papel indispensable cuando la imagen real se tambalea. Su manera de afrontar controversias, siempre con dignidad y orientada al servicio, coincide plenamente con la percepción generalizada de que Catherine tenía toda la razón. Este enfoque equilibrado, que prioriza la paz familiar, el bien público y la resiliencia silenciosa, la consolida como el ancla estable de la monarquía, guiándola entre tempestades con una mezcla de tradición y modernidad que inspira confianza en su permanencia. La reacción del público fue inmediata y profundamente dividida, desatando una tormenta tanto en redes sociales como en medios tradicionales. En X, los hilos se llenaron de debates que comparaban a figuras como Meghan, Andrew y Sarah como símbolos de decadencia real. Algunos usuarios defendieron a Meghan calificando las acusaciones como fabricaciones malintencionadas, mientras otros exigieron total transparencia por parte del palacio, impulsando etiquetas como #RoyalReckoning, que se mantuvieron en tendencia durante días. Encuestas recientes citadas en análisis mediáticos mostraron una división notable. Una mayoría considerable respaldó a Meghan, recordando sus desmentidos previos y sus victorias legales contra el sensacionalismo, mientras un sector más reducido pidió investigaciones más profundas sobre los vínculos familiares. La cobertura de la prensa intensificó el debate. Medios como la BBC exploraron por qué figuras como Sarah continúan atrapadas en polémicas, retratándola a veces como víctima y otras como cómplice en las controversias de Andrew. Expertos y comentaristas, desde creadores de contenido en YouTube hasta articulistas de Cosmopolitan, describieron a Sarah como visiblemente tensa,
preocupada por el derrumbe de su carrera tras la cancelación de contratos editoriales vinculados al caso Epstein, un factor que indirectamente volvió a situar las supuestas conexiones de Meghan bajo un foco más duro. Este escrutinio se extendió a reflexiones sobre el futuro de la monarquía, con llamados crecientes a una reforma institucional en medio del descontento de generaciones jóvenes, según encuestas que muestran frustración ante tradiciones percibidas como obsoletas. Este episodio también subrayó la urgencia de mayor transparencia, tal como insinuaba el alivio de Sara al ver verdades salir a la luz. Además, expuso desigualdades de género arraigadas en el relato real, donde mujeres como Meghan y Sara suelen cargar con un peso mediático y social desproporcionado frente a sus contrapartes masculinas. Foros digitales y editoriales feministas señalaron cómo estos sesgos perpetúan una narrativa injusta en la gestión de escándalos. En última instancia, las revelaciones encendieron un debate más amplio sobre el privilegio y llevaron a muchos a cuestionar la relevancia de la monarquía en una era que exige responsabilidad real. Al final, esta saga muestra el frágil equilibrio entre la fortaleza histórica de la institución y sus vulnerabilidades inherentes, un tema que ha atravesado siglos de historia británica. La entrevista de Sarah Ferguson, cargada de dramatismo, obliga a distinguir entre hechos verificables y el incesante torbellino de rumores infundados que persigue a la realeza moderna. Remite a crisis previas, desde la abdicación de 1936 hasta los recientes vendavales mediáticos, recordándonos cómo las revelaciones personales pueden erosionar la confianza pública. Encuestas actuales, como un estudio de YouGov que indica que cerca de 3/4 partes de los británicos creen que el príncipe Andrew debería declarar en Estados Unidos sobre sus controversias, reflejan una creciente demanda de responsabilidad dentro de la institución. Esta presión se extiende incluso a Sara, con informes que indican que valora ofertas de 6 cifras para una entrevista reveladora, potencialmente profundizando divisiones mientras los asesores del palacio se preparan para el posible impacto. En medio de estos vaivenes, la figura de Catherine adquiere mayor relevancia como símbolo de estabilidad y renovación. Sus compromisos públicos transmiten continuidad y sirven de contrapeso al desgaste provocado por los escándalos. Su énfasis en la unidad familiar y en proyectos benéficos la posiciona como un ancla moderna, sugiriendo que el futuro de la monarquía podría depender de figuras que representen resiliencia silenciosa más que privilegio heredado. No obstante, las preguntas persisten. ¿Cómo afectan estas revelaciones la percepción de los jóvenes hacia la corona? Con un apoyo menguante entre millennials y la generación Z, ¿podría esto ser el detonante de reformas profundas o el inicio de una fragmentación mayor? ¿Qué opinas sobre las declaraciones de Sara y su momento de aparición? ¿Cuál debería ser la estrategia de la familia real para recuperar credibilidad? ¿Es Catherine realmente el camino hacia una monarquía reinventada? Comparte tus puntos de vista en los comentarios y mantente al tanto de los acontecimientos que podrían redefinir la narrativa de la Casa de Windsor.